Hola, llegó el momento de Historia Viva, la memoria del Ecuador. Imagínense, por un instante, dos generales, el uno dictador y el otro queriendo su poder, que provoquen una de las balaceras y ataques más cruentos en contra del Palacio de Gobierno, generando víctimas y daños materiales, más de 20 heridos, 20 fallecidos. Esto ocurrió en Carondelet. Bienvenidos. Con sus ametralladoras disparaba contra el palacio. Una demostración de fuerza de parte de los militares conspirativos. Y al final logran entrar al palacio y se viran al general Rodríguez. Hubieron traiciones profundas, muy importantes en el movimiento militar. Creo que hubo una muy buena dosis de ambición personal. La guerra por Carondelet. El mes de febrero del año 1972, el general más joven del ejército ecuatoriano se convirtió en dictador a sus 48 años, arrebatándole el poder al último velasquismo, cuyo líder se había autoproclamado jefe de todos los poderes del Estado. Se venía el boom petrolero y los oficiales nacionalistas decidieron planificar y evitar que la voracidad de las transnacionales acaparen con la riqueza petrolera. Claro, esto generó envidias y conflictos, incluso en las filas que propiciaban una apertura indiscriminada del mercado petrolero. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. Esta reacción de los militares nacionalistas, revolucionarios, como ellos se denominaron, les llevó a varias cosas. Primero, a anular concesiones petroleras, a recuperar parte de la concesión que tenía Texaco Gulf. Le llevó también a anular esa cosa increíble que fue la concesión del Golfo de Guayaquil a favor de un consorcio norteamericano, el famoso consorcio ADA. Necesitamos explotarlo, naturalmente sujetos a todas las normas, leyes en vigencia o por editarse, para que vayan en provecho del pueblo ecuatoriano y no de la voracidad de las transnacionales. Cuando comienza el gobierno de Rodríguez Lara, Boom petrolero, que comenzó en el año 72, exactamente el 15 de febrero del 72, cuando mi tío asume el poder, y termina en el año 76. Entonces, el gobierno nacionalista revolucionario del general Rodríguez Lara se propuso planificar en dos ejes fundamentales. La una, la seguridad, y la otra, el desarrollo. En realidad, yo asumí esa dignidad porque las Fuerzas Armadas insistieron, me designaron, me presionaron hasta cierto punto. Creí que la situación exigía que debía aceptar y desempeñé
Naturalmente, seguramente cometí errores porque son humanos, pero ningunos con una cierta predisposición para hacerlo o para sacar usufructo o beneficio de esa actividad. En aquel momento en América Latina existían dos grandes corrientes militares que empezaban a proyectarse en todo el continente. La idea de que las Fuerzas Armadas se debían a sus pueblos y que debían, por lo tanto, iniciar transformaciones en beneficio de las mayorías nacionales, dejando de ser los cancerberos del sistema oligárquico y los empleados del imperialismo norteamericano. Y entonces, este gobierno nacionalista revolucionario, por primera vez, al menos en muchos años, no pidió consentimiento a Estados Unidos para ejercer una política de carácter petrolero. En el año 72, cuando asume mi tío, recuerden que en el Cono Sur comienzan las dictaduras sangrientas. Comienza la dictadura sangrienta del general Pinochet el 11 de septiembre del año 73. Posteriormente la de Videla de Argentina, que desapareció a 35.000 personas, incluso botándolos vivos al mar, o sea, sedados, eso fue terrible. Dictadura en Uruguay, dictadura en Bolivia, dictadura en Paraguay. Fueron dictaduras realmente feroces. Y oh sorpresa, aparece aquí un hombre humanista, militar, progresista, el general Rodríguez Lara, que decide instaurar un gobierno nacionalista de corte muy progresista. Solo quiero aclarar que yo no rompí constitución alguna, mi régimen constitucional establecido, había una dictadura, en ese caso diría yo pues se continuó en esa misma situación. Los sectores pro-norteamericanos, los sectores de la derecha, los grandes empresarios estaban indignados por esta política de general Guillermo Rodríguez Lara y pedían la cabeza de su ministro de Recursos Naturales, que era el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudi. Y es que no se podía ser nacionalista cuando en general los mandos militares de la época y posteriormente también eran amamantados por las ubres del Pentágono. ¿A través de qué? A través del Comando del Pacífico Sur, a través de la presencia de los grupos militares que operaban aquí en la embajada misma, a través de la Escuela de las Américas y otros dispositivos que tenían los Estados Unidos para preparar no solo militares ecuatorianos, sino de todo el continente, para encauzarles en una política de entreguismo. Había gentes que tenían envidia porque no estaban en el gobierno de Rodríguez Lara. Había gentes que estaban fastidiadas con Rodríguez Lara porque no les había dado altas funciones. Había gentes que se correspondían a esa vieja mentalidad militar de ver a las Fuerzas Armadas como los cancerberos, los guardianes del sistema, y resistían estas ideas transformadoras. Entonces, estos fueron los antecedentes alrededor de los cuales finalmente se va a producir este golpe de la funeraria. El Sucre se había ubicado entre las 20 monedas más fuertes del mundo. Meses antes, el PIB había crecido un 11%, como nunca. El petróleo generaba ingresos bollantes para la economía ecuatoriana. Sin embargo, había descontento porque la dictadura siempre fue calificada como dicta blanda en el sentido de respetar libertades, no reprimir a movimientos sociales y sindicales y marcar distancias con el pinochetismo, por ejemplo, radical y sangriento, además de entreguista, a lo que los generales opositores querían seguir. Un golpe que está... Raúl González Alvear era un oscuro general del que nadie sabía nada, salvo dentro de las Fuerzas Armadas. Era un militar que había querido ser alto funcionario del gobierno de Rodríguez Lara y no fue nombrado para ello. Y precisamente aprovechando ese resentimiento, las gentes
proclives a Pinochet y amigas de Pinochet, porque no olvide usted que Pinochet permaneció aquí un tiempo como agregado militar y como profesor del colegio militar. Entonces, esas gentes usaron a González Alvear como un ariete contra el gobierno de Rodríguez Lara. Estalló una conspiración que había sido cuidadosamente armada por la CIA con apoyo de los grandes medios y los sectores de la derecha. Estalló el complot que consistió en una rebelión de sectores militares para tomar el palacio y desalojar al gobierno del general Rodríguez Lara. Lograron movilizar algunos miles de soldados de diversas unidades, lograron traer unidades de otros sectores del país. Pero realmente el golpe de Estado se conoce en otra instancia que también es anecdótica y además me parece surrealista e increíble. En un bingo al que asiste mi tía Aidita León de Rodríguez, faltando más o menos 3 días para el golpe de Estado, exactamente como escribo en la novela, 3 días, y una esposa de un general, no recuerdo bien el nombre, le dice: oye Aidita, ¿sabes que a tu esposo, al general Rodríguez, le van a tumbar en 3 días? Entonces esto es increíble. Y claro, en esa comidilla, en ese cotilleo de las damas de los oficiales, mi tía se entera. Ese rato toma el automóvil con el chofer y vuelan al palacio. Le dice: Guillermo, te van a tumbar. Menospreció el asesoramiento del alto mando militar, del comando conjunto, y procedió a una purga indiscriminada y egoísta de los oficiales de alta jerarquía de las Fuerzas Armadas. El famoso batallón Vencedores, que ahora es un comisariato del ejército que queda en el norte de Quito, en un principio aparentemente estaba con el general González Alvear. Y ellos más o menos, yo creo que unos 1.200 hombres, ese batallón aparentemente va a plegar a favor del general González Alvear, compañeros blancos aquí, a favor de él. Y al final logran entrar al palacio y se viran al general Rodríguez. Hubieron traiciones profundas, muy importantes en el movimiento militar, y esa fue la causa fundamental de todo. El plan estaba tan bien preparado que íbamos a detener al general Rodríguez en un terminado, que ya será dicho públicamente en forma, no alguna otra oportunidad, y todo el mando conjunto y algunos ministros. Entonces con eso se daba por terminado todo. Teníamos la aceptación de casi todas las guarniciones, pero como ya se produjo la traición antes de aplicarse el plan, unos días antes, entonces hubo la imposibilidad de la aplicación del plan. Creo que hubo una muy buena dosis de ambición personal, porque se creía que, llegado al ascenso de general, el próximo destino era presidente de la República. El golpe se da en la funeraria porque no tenían otro lugar a donde irse los golpistas para instalar su oficina de comando. Entonces se van a esta funeraria que estaba en la esquina de las calles Mejía y Benalcázar. Y entonces se instalan, toman esa funeraria, sacan a los muertos, sacan a los familiares que estaban ahí velando a sus deudos, y desde ahí comienza el intento de golpe, que era respaldado por, parece, algunas unidades militares de Quito y por los paracaidistas de Santo Domingo de los Colorados, que vinieron a Quito para ser ellos los que comandaran la toma del palacio. El 31 de agosto era un domingo y el Café Madrilón, el Café Royal, en ese tiempo Yetel, el Teatro Pichincha, todo estaba cerrado y no había teléfonos. El único teléfono que había era en la funeraria Quito. Y esto es muy interesante. Entonces, al haber teléfono ahí, yo escribo en mi novela, simplemente apiló los ataúdes a un lado y empezó, los oficiales de telecomunicaciones crearon toda una red para comunicarse por teléfono y empezó la balacera. Y no haya mejor sitio que la funeraria Quito. Funeraria que no estaba en la conspiración, obviamente, sino que le obligaron a su portero a abrir a la fuerza. Y entonces ahí se situó el jefe del operativo, utilizando los teléfonos de la funeraria y más
a pocos metros del Palacio de Gobierno. Y cuando ya veían que la cosa estaba asegurada en cuanto a presencia militar, irrumpieron violentamente, disparando, lanzando bombas, todo lo que fue una demostración de fuerza de parte de los militares conspirativos. Recuerden que en ese tiempo hubo una presión bárbara para que el Ecuador, y mi tío tiene los documentos, tiene las cartas, incluso tiene una carta del general Pinochet en la cual le pide al Ecuador que se integre al Plan Cóndor. ¿Por qué razón? Porque aquí mi tío recibió a más de 25,000 chilenos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Mi tío encarnó un gobierno progresista, el ala nacionalista progresista del ejército, y hubo un bando de derecha muy fuerte, muy ortodoxo, de derecha, y posiblemente, yo hablo en potencial, y eso que quede muy claro, y posiblemente alinearlo a la dictadura del Cono Sur. Pinochet tenía influencia en mandos militares desde cuando él permaneció aquí, y de aquí llevaban a militares para entrenarlos en Chile también, lo mismo que en Estados Unidos. Y por otro lado, no hay que olvidar que si hablamos de Pinochet, estamos hablando también del golpe de la CIA en Chile. En total yo creo que fueron 600 hombres. Yo me acuerdo del testimonio del general, luego general Luis Aguas. Él era subteniente. Él me cuenta que realmente estaban confundidas, no sabían por qué iban a echar bala al palacio. Con lo que no contaban es con que en el palacio la Guardia Presidencial estaba dispuesta a cumplir con su deber de defender al jefe de Estado. Y que además estaba esa guardia al mando de un gran militar que luego fue un gran personaje de la historia nacional. El entonces mayor Miguel Iturralde, después general Miguel Iturralde, que pues llegó a ser comandante general del ejército. Aquel día el general Guillermo Rodríguez Lara se encontraba en el centro del país. Según los relatos, ya sabía de la intentona, debía tomar recaudos con sus aliados en la Brigada Galápagos de Riobamba, pero retomó el control del palacio, se ejecutó el golpe. Regresamos. Aquel día se contabilizaron 11 soldados muertos, 14 civiles asesinados y más de 20 heridos entre civiles y militares. Fueron dañados bienes patrimoniales e históricos del Palacio de Carondelet y su fachada terminó convertida en un sedazo, todo por la ambición y la interferencia extraterritorial. La Armada Nacional y el gobernador del Guayas, general Jaime Semblantes Polanco, y luego todas las unidades militares del país ratificaron de inmediato su lealtad, condenando a los sediciosos encabezados por González Alvear. El daño estaba consumado. Valiosas vidas de militares y civiles fueron sacrificadas en aras de la ambición y defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Con el irrestricto apoyo del ejército, marina, aviación y policía, tras la rendición y huida, disfrazados de civil, de varios de los cabecillas que abandonaron a sus seguidores, el presidente Rodríguez Lara reasumió sus funciones en medio de la satisfacción ciudadana, pudo observar la unidad de las Fuerzas Armadas y aplaudir al primer mandatario en su triunfal paso por las ciudades de Riobamba, Ambato, Latacunga y su ingreso a Quito. El general Araujo, que jugó un papel preponderante porque él salvó a mi tía Aida y a sus 3 hijos que estaban escondidos en el sótano del palacio en medio de la balacera horrenda que duró 17 horas. Hubo 55,000 proyectiles y hubo más de 20 muertos, casi 25. González de Alvear quería tomarles como rehenes a mi tía y a mis primos para negociar la rendición de mi tío. Y el general Araujo le dijo, no somos guerrilleros, en ese tiempo no se utilizaba la palabra terroristas, no somos guerrilleros, general, déjeles que salgan, y salió. Mientras un tanque se paseaba delante del palacio y con sus ametralladoras disparaba contra el palacio. Y además estaban los atacantes, los paracaidistas. Los defensores habían instalado ametralladoras en el pretil del palacio, en el pretil alto del palacio, delante de la entrada. Sí, y habían puesto sacos de arena, se guarnecían detrás de ello y había un combate muy fuerte. Y
se sostenían los defensores y se sostuvieron hasta más o menos 10, 11 de la mañana. El presidente fustigó duramente a los aventureros civiles y militares, a quienes acusó de ser los únicos culpables de esta aciaga jornada que enluta a la patria y ha manchado el honor de las Fuerzas Armadas, el que fue reinado por la actitud leal de la abrumadora mayoría de ecuatorianos en armas y sus hermanos civiles. Los principales colaboradores del presidente estuvieron esta noche en el destruido Palacio de Gobierno, condenando unánimemente la absurda rebelión. Entraron los asaltantes acompañados de cierto populacho que se había ido reuniendo, donde había muchos delincuentes. Entran al palacio, comienza el saqueo del palacio. Cuando nosotros nos acercamos, los periodistas, porque ya no había disparos, y pudimos ver, yo llegué a la puerta del palacio y había gente que salía llevándose muebles, llevándose alfombras, llevándose cuadros, e inclusive llevándose fusiles, y los asaltantes ni siquiera se preocupaban de quitarles los fusiles, se llevaban los fusiles de la guardia, y eran delincuentes que estaban ahí saqueando el palacio. La biblioteca presidencial, después de realizada la mayor parte de arreglos y limpieza, muestra aún la crudeza del combate, únicamente la hazaña con que actuaron los enemigos de la cultura y de la patria. La residencia privada, último reducto de la resistencia leal, muestra en su fachada las cicatrices de miles de disparos, cuyo eco aún retumba en sus paredes y en nuestros oídos. No se respetó nada, desde objetos y enseres de propiedad de la nación hasta vaquilla, ciertos, tesoros artísticos. El general González de Alvear estuvo apenas 4 horas en el poder. Mi tío vino a sofocar el golpe de Estado con los tanques que él mismo adquirió, los famosos AMX-13 franceses de la Brigada Blindada Galápagos. Pero corre la voz de que vienen otras unidades militares a defender a Rodríguez Lara y por tanto a combatir a los golpistas. Y el general González de Alvear abandona él solito el palacio que ya se habían tomado. El general González de Alvear sale a pie por la calle Espejo, una vez que se ve perdido porque le subieron en hombros gritando vive el presidente de la República, el nuevo presidente. Sale a pie, se encamina a pie y toma un taxi en la plaza de Santo Domingo y se va a la embajada de Chile y se fue a Chile y ahí vivió 40 años. Que en paz descanse, el general González de Alvear acabó de morir hace, creo que un poco menos de un año, en Chile, donde vivió 40 años, donde se dedicó a la cátedra, creo que a dar asesoramiento en seguridad y todo. Pero que hubo una negociación entre altos mandos y que finalmente lo permitieron asilarse en la embajada de Chile. Entonces llegó el carro de la embajada de Chile, los recogió a él y a alguien más y siguió la marcha. Luego vimos cuando más tarde, tipo 4:30 de la tarde, quizás 5 de la tarde, llegó el general Rodríguez Lara. Él venía en un moderno vehículo de la policía, un patrullero de la policía, que era seguido por los tanques AMX, estos tanques no de orugas, sino de ruedas, estos tanques franceses, y entonces hubo gente que espontáneamente empezó a gritar, a dar vivas a Rodríguez Lara, y al entrar al palacio se encontró con los generales Vargas Pasos y Aguirre Azanza, que le dieron parte de la situación, le indicaron que había sido aplastada la rebelión en Quito, que había sido retomado el palacio y que él podía ingresar a él. El penúltimo día de la dictadura de Rodríguez Lara se celebró el matrimonio de su hija por pedido de él. Salió con honores del palacio un 11 de enero de 1976 y asumió el mando un triunvirato militar muy cuestionado por la historia, pero ese es otro capítulo. Esto ha sido Historia Viva, el único programa de periodismo histórico del Ecuador. Hasta pronto.